Hola mi hermano, ¿cómo estás? Espero te encuentres bien y si así no lo fuera, que este mensaje con la ayuda del Señor pueda traer una caricia a tu corazón y suavizar este momento de dolor si es que lo estás viviendo así. Bien, estamos atravesando una situación difícil por la cual todos convivimos con situaciones inesperadas, nuevas, que nunca antes las habíamos afrontado. De hecho, embarga nuestros corazones un triste dolor de no poder estar abrazando nuestros afectos y en la normalidad de la vida poder estar con todos ellos. Eso genera en las distintas personas distintas situaciones también. Bueno, los que hemos ya transcurrido algún tiempo de vida, sabemos que ella está compuesta de un sinnúmero de situaciones que hora a hora, día a día se van sumando y como si fuesen una sucesión de fotografías enlazadas, la vida va transcurriendo desde los momentos alegres, felices, prometedores, motivadores, hasta aquellos otros que entristecen nuestra vida, como los que estamos atravesando en este tiempo. Creo que no hay nadie que pueda decir que tenga una felicidad absoluta con los impedimentos y las amenazas que tenemos. Bien, pero además de estas cosas que nos están sucediendo y para las cuales en muchos casos tenemos herramientas provistas por Dios para luchar con nuestras posibilidades y con nuestras argumentaciones y formas, como por ejemplo, una situación que se pueda generar por una ofensa o habiendo sido ofendidos por alguien. Eso genera un malestar, genera una tristeza interior, pero se nos ha dado una herramienta, el perdón. Ejercitando el perdón podemos obtener nuevamente la tranquilidad y subsanar rápidamente con aquellas cosas que en principio nos entristecían. Eso a modo de ejemplo, ¿no es cierto? Pero hay otras situaciones a las que quiero apelar y son aquellas que nos superan, que van muy por arriba de todo lo que pasa cotidianamente, que son situaciones inesperadas y que no tenemos para combatirlas elementos que nos hayan sido dados, porque las condiciones nuestras no dan para ello, porque son cuestiones que sobrepasan a la solución humana. Un diagnóstico adverso que pueda dar por tierra todos nuestros proyectos genera una tremenda angustia. Alguna situación que pudiesen estar viviendo nuestros seres queridos, sabemos cómo ellos irradian en nuestras vidas, tanto la alegría como el dolor. Bueno, a esos momentos son a los que me quiero referir. Por ejemplo, en la palabra de Dios tenemos en el libro de Reyes, capítulo 17, a partir del versículo 8, la narración de una situación que se genera en Sarepta de Sidón. Allí había una mujer viuda, ya de por sí el dolor embargaba su corazón porque había perdido a su esposo. Sin embargo, algo más venía a acontecer a aquella mujer. En el lugar en donde estaban había una gran sequía, los campos se habían exterminado, los animales morían y en las familias o en los hogares no quedaba medio para subsistir. Ella era pobre y le pasaba absolutamente todo lo que hemos narrado, pero además esta mujer con el dolor que irradia a una madre la salud de su hijo, tenía que ver a su amor allí postrado, a su hijo sufriendo una dolencia que seguramente Dios y ella podrían saber hasta dónde y cuánto tiempo le restaría de vida, por lo cual ella opta por salir a buscar unos leños y cocinar su último pan. Y su último pan porque no quedaba más harina en sus alforjas y no quedaba más aceite, salvo muy poquito con el que iba a hacer ese último pan para después dejarse morir. Otra
situación parecida transcurre en el libro de Ruth. En el capítulo 1 se comienza a narrar la vida de Noemí con su familia. Estaban pasando por una situación similar. Antiguamente, toda la provisión que tenía la familia o el hombre era lo que él tenía para cosechar y los animales que podía tener en sus corrales. Pero eso quedaba en ese momento aniquilado. No había nada, la sequía había borrado todo, no quedaba sustento para esa familia que busca entonces emprender el camino a Moab para así hacerse de esa tierra de provisión que podía nuevamente dar luz a sus sueños, a sus proyectos como familia. Pero Noemí, lejos de ello, cuando está en Moab, encuentra que una doble ración de tristeza se acopla a la que ya venía sucediendo en su familia. Muere su esposo y más tarde sus 2 hijos. De manera que, imagínense ustedes, lejos de la parentela, de su tierra, extranjera en Moab, una mujer mayor, grande, sin sus afectos, sola. Entonces llega al momento de decir a sus 2 nueras: váyanse ustedes también, vayan con sus familias, vuelvan a sus padres, y que Dios se apiade y tenga misericordia de ustedes. Ella dice más adelante: yo ya estoy vieja, estoy grande, y Dios está bajando su vara contra mí. Esa era la sensación, esa era la situación en la que ambas mujeres se encontraban en estos tiempos, y esa es a la que yo me quiero referir. Ustedes y yo sabemos que las historias de ambas también tienen un final feliz. Ambas depositaron su fe en el Señor y Él transformó lo poco que tenían en una gran bendición. En Sarepta, aquella viuda, de lo poco que tenía en sus alforjas, Dios multiplicó, y todos los días durante aquella hambruna esta mujer volvió a tener comida en su hogar. Y todos también sabemos que en la vida de Noemí, Ruth, su nuera, fue su gran compañera y la bendición de Dios para ella. Bien, creo que, hermanos, lo que debemos tener en claro, que en estos momentos Dios está próximo, Dios está cerca, Dios se conduele de aquellos hijos que sufren. Tenemos sobradísimos motivos para aseverar estas cosas. Si nos remontásemos al pasado y vamos a aquellas tierras de la Palestina, en donde el Señor transitaba durante su vida por este mundo, ¿dónde íbamos a encontrar a Jesús? Era muy sencillo: ir a donde estaban los pobres, a donde estaban los necesitados, a donde estaban los enfermos. Él estaba allí. ¿Y por qué? Porque Él se sentía identificado con el dolor de ellos. Y así es como cuando faltaba el pan, Él provee el alimento para aquellos 5.000. Y cuando cura a los leprosos, sabiendo que ellos estaban padeciendo aquel mal tremendo, Él se conduele y salva y sana a aquellos leprosos. Al hombre de la mano seca, aquel que no podía caminar, y le dice que se levante y que camine, que ande. El Señor sufría por aquellos que estaban padeciendo. Él lloró frente a la tumba de Lázaro, su amigo. Él expresó ese dolor interno de la pérdida de un ser querido. El Señor está próximo a los que sufren. Es difícil en estos tiempos aceptar que el Señor puede tener propósitos buenos a través de estas situaciones que pudiésemos estar pasando. En Romanos capítulo 8, verso 28, dice: y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo entender esto en medio del dolor y la dificultad? ¿Cómo entenderlo en medio de la noche oscura? ¿Por qué a mí? Ahí es cuando surgen las preguntas sin interrogantes y nos cuestionamos por qué yo estoy teniendo que pasar por esta situación. Hasta miramos al prójimo, a la alegría y a su sonrisa como algo inalcanzable y que nunca más
pudiésemos adquirir para nuestras vidas, la felicidad. En la vida del cristiano, hermano, nada es casual. Absolutamente nada es casual. Es todo, en todo caso, causal. Porque Dios, a pesar de la adversidad que pudiésemos estar viviendo, la transforma para nuestro bien. Y de eso malo que nos puede estar aconteciendo, Él sacará la luz y el provecho para nuestras vidas. En Habacuc, capítulo 3, versículo 17, se nos dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas, y en las alturas me hace andar. El Señor de fortalezas. El Señor que cuando le pedimos postrados y en esas condiciones que nos ayude, al incorporarlo en nuestra situación, Él extiende su mano y nos levanta. Y nos dice que va a construir fortalezas alrededor nuestro. Y que va a asegurarnos que en esa condición y en esa situación, o de esa situación, Él va a traer bendición y va a traer bien a nuestras almas. Solamente espera que le demos el comando del timón en medio de la adversidad. Solamente espera que le demos parte en esa situación para apoderarse y con ese poder, con esa grandeza, con esa majestuosidad que solamente Dios tiene, transformar aquello de dolor en algo positivo, en algo que tenga proyección para nuestras vidas. Hermano, el Señor es mi fortaleza. Esa es la herramienta preciosa que Dios nos ha dado para echar mano y hacerse grande en medio de nuestra debilidad. ¿Sabes qué? Me sorprende de la manera como Dios actúa en estos casos. Y pareciera ser como que en una película hay una primera y una segunda parte. En la primera sufrimos la tribulación, sufrimos la angustia, sentimos la postración, experimentamos nuestra debilidad, nuestra flaqueza y nuestra imposibilidad de poder sacar la situación a flote. Y es ahí entonces cuando comienza la segunda parte. Y es entonces allí cuando empezamos a entender que lejos de poder manejar la situación nosotros, lejos de poder tener soluciones acorde a la magnitud del problema, debemos cambiar esta actitud para depositarnos plenamente en confianza y en fe en el regazo del Señor. Y es eso lo que Él pide. Él pide un poquito de fe. Ni siquiera necesitamos tanta, porque Él entiende que si tuviésemos la fe de un granito de mostaza podríamos hacer grandes cosas. Sin embargo, Él pide ese poquito de fe, esa poquita confianza que podemos tener en su nombre, en su persona, en su poder, en su grandeza. Miren, hermanos, yo experimenté junto con mi esposa en algún momento, alguna situación por la cual atravesábamos, y mañana tras mañana, de madrugada, orábamos fervientemente, implorábamos, leíamos para encontrar en la palabra alguna respuesta oportuna, indagábamos y perseguíamos manejar la situación, casi diría conforme a lo que nosotros creíamos necesario. Y eso me di cuenta, porque cuando supe que ya no había más palabras que decirle al Señor, cuando habíamos agotado las súplicas, no había manera más de decir lo que nos pasaba, ni tampoco buscar encontrar como en un acertijo la respuesta en la palabra. La solución fue
entregar plenamente el comando de la situación al Señor, entender que nada podíamos hacer, que la situación superaba absolutamente nuestras capacidades y el único que podía comandar esa situación era el Señor. Y no lo hacíamos no porque negáramos su persona, sino porque estábamos acostumbrados a manejar nosotros nuestras soluciones y darle en cada día distintas soluciones a los distintos problemas, como mencionamos al principio. Entonces ese ejercicio de estar absolutamente convencido de que podemos nosotros solucionarlos, es que persistimos en esa actitud. Sin embargo, estas condiciones en las cuales se nos pone a veces estos momentos de gran situaciones de gran dolor, es cuando entendemos que nada podremos hacer. En 2 Corintios capítulo 12, verso 9, el apóstol Pablo dice: y él me ha dicho, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Les decía que me sorprende el actuar de Cristo, el actuar del Señor, el actuar de nuestro Dios en esos tiempos. Pareciera que Él busca contrastar su grandeza y su poder con lo poco que nosotros podemos ofrecer. Podemos ofrecer muy poca fe, muy poca confianza, y sin embargo Él nos retribuye con todo el amor y con todo el poder en medio de esas circunstancias, tomando el control de la situación, tomando el timón de aquel barco que naufraga y haciendo y convirtiendo esa situación en su propósito, que finalmente será para su gloria. Llegado el momento de nuestra experiencia, cuando ya no podíamos manejar más la situación, cuando las cosas nos habían superado, vino ese tiempo de espera, de silencio, de confiar en que el único que podía conducir a buen puerto esa situación era el Señor, y comenzamos a percibir la paz, la seguridad y la bonanza aún en medio de esos tiempos, llegando inclusive a decirle que cualquiera fuese el resultado, estábamos confiados que todo lo que saldría de esa situación iba a ser para la gloria y la honra de su nombre. A partir de allí comenzamos a ver la gloria y la magnificencia de Dios. Aquellas mujeres experimentaron finalmente lo que significaba confiar en el Señor, y de un poquito de harina, un poquito de aceite, vieron convertirlo en abundancia para terminar aquel tiempo de hambruna siendo abastecidos por el Señor. Lo mismo fue la experiencia de Noemí, cuando en Ruth vio que el Señor había convertido a aquella nuera en su bendición, en su esperanza y en su alegría. Así es como Dios actúa, de las pequeñas cosas haciéndolas grandes. Y en la vida he visto que precisamente este versículo que hemos leído se hace realidad. Y en la palabra de Dios encuentro también que Dios ha usado lo poco para mostrar lo mucho de su grandeza. ¿Qué necesidad tenía el Señor en el principio y en la creación de tomar polvo para hacer el hombre, para crear el hombre? Sin embargo, Él quiso contrastar la insignificancia de la tierra para exhibir su creación. El Señor puso en la mano de Moisés una insignificante vara, y esa vara tomó cuerpo de serpiente frente al faraón, y Dios mostró su gloria. De la insignificancia de una vara, Dios mostró su grandeza, y faraón tembló. Esa misma vara que golpeó las aguas, o tocó las aguas del Mar Rojo, y esas aguas se abrieron y el pueblo pasó. Se mostró la gloria de Dios. ¿Qué usó? La insignificancia de una vara.
la misma vara que golpeó la piedra y el pueblo pudo ver las aguas que necesitaban en aquel tiempo de sequedad y de sed. Dios de lo insignificante muestra su grandeza, de lo poco muestra su magnificencia. En el tiempo de Sansón, aquel hombre que había concebido la fuerza de Dios, en un momento determinado se enfrentó a 1000 enemigos. Y Dios puso en la mano de Sansón un elemento insignificante también. Y de lo poco hizo el arma más fuerte. Fue una quijada de asno. Y mató 1000 hombres. Aquel juez de Israel. Hermano, de lo poco, él hizo mucho. Ese mismo Señor es el que se manifiesta en las manos del Señor Jesucristo. Ese mismo Dios, ese mismo poder, esa misma fuerza, esa misma magnificencia está en aquel canasto de los 5 panes y 2 peces. Él de lo poco dio de comer a 5000 hambrientos. En un momento y en una situación especial, en las bodas de Caná faltó el vino. Hizo llenar 6 vasijas con agua, el elemento más primario de la creación de Dios. Lo convirtió en el mejor vino, en aquel que el maestresala dijo: ¿por qué sirvieron este vino al final? Esto era para comenzar la fiesta. Sin embargo, sirvieron el mejor al último. Fue reconocido como el mejor vino. Y para no cansarlos con los ejemplos, porque hay abundantes, recuerdo también cuando aquel ciego se postra delante del Señor pidiéndole clemencia, pidiéndole ver. ¿Qué hace el Señor? Saliva en tierra. Y con ese barro moja los ojos del ciego. Y aquel ciego recobra la vista. Porque él de la nada, de lo poco, hizo el mejor remedio para aquella alma, para aquella persona. Dice Lamentaciones capítulo 3, verso 22, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Escucha esto, mi hermano querido. Bueno es Jehová a todos los que esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Abrí tus oídos al murmullo suave de la voz de Dios en este tiempo. Escuchá cuando Él te susurra y te dice: reposa en mi regazo, confía en mí, entregame ese poquito de fe, que yo voy a hacer lo grande, lo magnífico. Y de este tiempo vas a conseguir ver cómo la gloria de Dios se manifiesta en tu vida. Solo entregar el timón para que Él conduzca la nave en esta tempestad. Abrir los oídos a la voz de Dios y en silencio esperar la salvación de Jehová. Dios te bendiga. Dios suavice el dolor de tu corazón con estas palabras. Dios te bendiga.